Buenas tardes, compañeras y compañeros. Mi nombre es Cristian Castillo Peralta y el tema que voy a exponer en el presente video es la expropiación petrolera de 1938 y la defensa de la soberanía nacional. Para empezar, es necesario decir que durante el gobierno de Lázaro Cárdenas aún existía un poco de inestabilidad en el país, puesto que se entró en un proceso de consolidación tras la Revolución Mexicana y también se estaba levantando por la crisis de 1929. Aunque pareciera que esto fue hace muchos años, pues la crisis de 1929 aún seguía manteniendo rezagos en esta crisis. El gobierno se encontraba teniendo diversos problemas, tanto sociales, económicos, políticos. Entre ellos puede decirse la distribución de la tierra, la organización de los trabajadores y el fortalecimiento de las instituciones del Estado. Por su parte, en el exterior también empezaban a manifestarse los problemas que posteriormente estallarían en la Segunda Guerra Mundial. Esto fue provocando poco a poco un escenario internacional cada vez más complejo, en donde las potencias buscaban asegurar el acceso a recursos estratégicos, ya sea para sus industrias o economías. Regresando a México, otro problema que se encontraba era la verdadera aplicación del artículo 27 constitucional, ya que aunque la Constitución establece en pocas palabras que los recursos del subsuelo pertenecen únicamente a la nación, para entonces gran parte de la explotación petrolera continuaba en manos de compañías extranjeras. Dicho esto, en la presente exposición se tratará el tema de la expropiación petrolera de 1938 visto desde una perspectiva de política exterior, porque aunque parece que esto fue solo una decisión interna, influyeron tanto actores como eventos externos en donde México tuvo que hacer uso de su capacidad de negociación internacional, así como de estrategias que implementó para poder defender los recursos y la soberanía nacional ante los intereses de las compañías extranjeras del momento. Para esta exposición, las fuentes que consulté fue primeramente el texto de Rafael Velázquez Flores y Jorge Schiavón, Introducción al estudio de la política exterior de México, de 1821 a 2021. Me pareció fundamental este texto ya que ellos dedican todo un apartado al tema de la expropiación petrolera, visto desde una perspectiva de política exterior, y esto pues facilita un poco más el trabajo y el entendimiento del tema. También consulté páginas gubernamentales y artículos académicos, así como otras fuentes que me permitieron entender un poco más sobre el contexto del tema y sobre cómo se desarrolló el conflicto. Bueno, para empezar, hay que mencionar los protagonistas de dicho conflicto, es decir, los actores que estuvieron involucrados en dicho conflicto, y esos fueron por un lado el Estado mexicano, desde luego, y por el otro las empresas transnacionales, aunque esto cabe aclarar que fue solo en un inicio, ya que tras la expropiación, las compañías afectadas solicitaron el apoyo de sus respectivos gobiernos, por lo que posteriormente se involucran ya las potencias como Estados Unidos o Reino Unido. También podemos destacar la participación de Francia, aunque esta tuvo un peso menor. En el caso del Estado mexicano, las acciones que determinaron la expropiación petrolera estuvieron encaminadas a buscar mejores condiciones laborales de los empleados en las industrias, pero al no tener resultados favorables, el gobierno de Lázaro Cárdenas tomó la necesidad de expropiar la industria petrolera. También otras acciones que fueron fundamentales fueron hacer valer el artículo 27 constitucional y garantizar el control nacional sobre los recursos petroleros para defender la soberanía del país frente a los intereses extranjeros. Por su parte, Estados Unidos se vio involucrado en el conflicto debido a que varias de las compañías petroleras afectadas por la expropiación eran de origen estadounidense, pero su participación no fue directamente después del conflicto, ya que tras la expropiación las empresas afectadas solicitaron el apoyo de su gobierno para proteger sus intereses económicos o también para obtener una indemnización por los bienes expropiados. Ante esta situación, el gobierno estadounidense optó por la resolución por la vía diplomática y la negociación con México. Ya a lo largo de la exposición vamos a hablar un poco más sobre por qué optó por la vía diplomática y la negociación con México. Pero en cuanto al Reino Unido, su participación se explicó
por la presencia de compañías británicas dentro de la industria petrolera, particularmente la Mexican Eagle Oil Company. Al igual que ocurrió con las empresas estadounidenses, estas recurrieron a su gobierno para exigir una respuesta ante la expropiación, pero en ese caso la postura británica fue más dura que la de Estados Unidos, porque incluso se llegó a la ruptura de relaciones diplomáticas con México en 1938 mientras se resolvía dicho conflicto relacionado con las indemnizaciones. Ahora, como actores secundarios, puede también mencionarse a Francia, aunque no fue uno de los países directamente afectados por la expropiación petrolera, sí tuvo una participación en el conflicto, ya que se solidarizó con Estados Unidos y Reino Unido para apoyar algunas medidas de presión en contra de México. Además, el gobierno mexicano tuvo que realizar esfuerzos diplomáticos para intentar vender el petróleo al mercado francés. En México, los antecedentes de la expropiación petrolera pueden encontrarse desde el Porfiriato, ya que este periodo fue en el que se otorgaron amplias facilidades a las compañías extranjeras para la exploración y explotación de hidrocarburos. Entre las empresas más importantes puede mencionarse la Huasteca Petroleum Company, de capital estadounidense, y la compañía mexicana de petróleo El Águila, que era de origen británica, las cuales llegaron a controlar extensas zonas petroleras y una parte considerable de la producción nacional. Tras el triunfo de la Revolución Mexicana, surgió la intención de recuperar el control nacional sobre los recursos estratégicos del país, por lo que un paso fundamental fue la promulgación del artículo 27 de la Constitución de 1917, que estableció en pocas palabras que los recursos del subsuelo pertenecían únicamente a la nación. Sin embargo, la aplicación efectiva de este principio, eh, pues digamos que encontró una fuerte resistencia por parte de las compañías petroleras extranjeras, porque consideraban que las nuevas disposiciones afectaban los derechos adquiridos durante el Porfiriato. Ya durante las décadas de 1920 y 1930 aumentaron las tensiones entre el gobierno mexicano y las empresas petroleras. Las industrias comenzaron a regular con mayor firmeza la industria mediante impuestos, concesiones y nuevas disposiciones legales. Compañías como el Águila, por ejemplo, se documentó que protestaron constantemente contra estas medidas, llegando incluso a promover acciones judiciales y amenazar con retirar inversiones del país cuando consideraban que sus intereses económicos estaban en riesgo. Al mismo tiempo, crecieron los conflictos laborales dentro de la industria. Los trabajadores exigían mejores salarios, jornadas más justas, condiciones de seguridad adecuadas e indemnizaciones por accidentes laborales. Estas demandas buscaban equiparar sus condiciones con las de los trabajadores extranjeros que laboraban en las mismas compañías. Los reclamos llegaron con frecuencia a la Junta de Conciliación y Arbitraje y se convirtieron en una de las principales fuentes de tensión entre las empresas y el Estado mexicano. Durante el gobierno de Lázaro Cárdenas, el nacionalismo revolucionario y la defensa de los derechos laborales fueron adquiriendo mayor importancia, y ya para 1935 se crea el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, los cuales agrupó a los trabajadores del sector y presentó un pliego de demandas para mejorar salarios y prestaciones a estas empresas. Pero ante la negativa de las compañías petroleras, el conflicto fue analizado por la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje y falló a favor de los trabajadores. Posteriormente, también la Suprema Corte de Justicia de la Nación confirmó la resolución y ordenó a las empresas cumplir con las obligaciones establecidas. Pero las compañías se negaron a acatar la resolución judicial y ante esta situación, el gobierno de Lázaro Cárdenas consideró que estaba en juego no solo el cumplimiento de los derechos laborales de los trabajadores mexicanos, sino que también la capacidad del Estado para poder ejercer la soberanía sobre sus recursos estratégicos. Entonces, ya agotadas las instancias legales, los representantes de las empresas petroleras, acompañadas por el embajador estadounidense que en ese tiempo era Josephus Daniels, intentaron negociar una solución con el gobierno mexicano, pero las compañías continuaron rechazando las resoluciones emitidas por las autoridades nacionales
y exigían condiciones de indemnización favorables para proteger sus inversiones. Este conflicto poco a poco trascendió del ámbito laboral y fue adquiriendo una dimensión política internacional. Dentro de estas compañías se encontraban importantes intereses económicos, tanto británicos como estadounidenses, porque cualquier decisión del gobierno mexicano podía tener implicaciones diplomáticas. Entonces, ante la falta de acuerdos y con el propósito de reafirmar la autoridad del Estado sobre los recursos, el presidente Lázaro Cárdenas decretó el 18 de marzo de 1938 la expropiación de las empresas petroleras. Ya con esta expropiación se afectó principalmente a las compañías extranjeras como la Compañía Mexicana de Petróleo El Águila, que era vinculada al capital británico, y a la Huasteca Petroleum Company, las cuales habían desempeñado un papel dominante en la industria petrolera mexicana desde principios del siglo XX. Una vez que fue decretada la expropiación petrolera el 18 de marzo de 1938, el gobierno mexicano tuvo que enfrentar las reacciones de las compañías extranjeras afectadas y de los gobiernos vinculados a ellas. Lo que había comenzado en un principio como un conflicto laboral entre trabajadores petroleros, las empresas y el Estado mexicano, pasó a convertirse en un asunto de política exterior con repercusiones internacionales. Las compañías expropiadas rechazaron la decisión del gobierno mexicano y exigieron indemnizaciones favorables por los bienes afectados. Además, tuvieron que recurrir a sus respectivos gobiernos para defender sus intereses económicos, y esto provocó la participación de países como Estados Unidos y Reino Unido en la controversia. Frente a esto, la política exterior mexicana tuvo como objetivo principal defender, en primer lugar, la legalidad de la expropiación. El gobierno de Lázaro Cárdenas sostuvo que la medida se encontraba respaldada por el artículo 27 constitucional y por el derecho soberano de la nación a controlar sus propios recursos estratégicos localizados en su territorio. Al mismo tiempo, México manifestó su disposición a otorgar indemnizaciones a las empresas afectadas, aunque se renunciara a la expropiación. En el ámbito diplomático, por otra parte, el gobierno mexicano buscó evitar una ruptura con Estados Unidos. Estados Unidos estaba en la política del buen vecino, denominada así por Franklin Roosevelt, que en pocas palabras era una política que desautorizaba toda intención de intervenir en los asuntos internos de las naciones latinoamericanas. Pero diversos grupos empresariales y sectores políticos estadounidenses aún continuaban ejerciendo presión para obtener mejores condiciones para las compañías afectadas. También las empresas petroleras impulsaron acciones de presión económica en contra de México. Entre ellas destacaron los intentos de obstaculizar la venta del petróleo mexicano en mercados internacionales y las dificultades para adquirir maquinaria, refacciones e insumos para la industria petrolera nacional. Estas medidas fueron un desafío para el gobierno de Cárdenas y, como respuesta, México tuvo que emprender la búsqueda de nuevos compradores para su petróleo y diversificar sus relaciones comerciales. Entonces, ante las dificultades existentes en algunos mercados tradicionales, el Estado mexicano tuvo que recurrir a venderle petróleo a las potencias del eje, ya sea como Alemania, Italia, Japón, aunque Cárdenas pues realmente no coincidía con las ideas de ellos, pero esto pues le permitía mantener operativa la industria petrolera nacional y reducir los efectos de las presiones económicas que eran promovidas por las compañías afectadas. Y bueno, finalmente, mediante negociaciones diplomáticas, la defensa jurídica de la expropiación y la búsqueda de nuevos mercados, el gobierno mexicano por fin consiguió preservar el control nacional de la industria petrolera. De esta manera, la acción exterior desarrollada después de 1938 se convirtió en un elemento importante para consolidar la soberanía económica del país y poder fortalecer su posición internacional en su posición en el sistema internacional. Y bueno, aquí podemos ver brevemente cómo fue el proceso de la expropiación petrolera. Como se ve en la línea del tiempo, esto empieza desde el Porfiriato,
pasando por la revolución, luego el decreto. Los tratados de Bucareli fue más que nada porque el gobierno estadounidense eh, tenía que reconocer el gobierno mexicano y ante ello pues eh, tuvo que imponer algunas sanciones, digo, algunas condiciones para ello, entre ellos los recursos. Entonces aquí se puede ver el decreto de la expropiación petrolera, después la reacción de las empresas extranjeras, al final las negociaciones y al último pues la creación de Pemex el 7 de junio de 1938. Ahora como factores, perdón, podemos encontrarnos diversos factores en este tema, tales como el factor político, uno de los principales factores internacionales, ya que durante el gobierno de Lázaro Cárdenas existía el interés de atender las demandas de los trabajadores petroleros que eran organizados por el sindicato. También la expropiación petrolera se relacionó con la defensa de la soberanía nacional y con la intención del gobierno mexicano de ejercer el control sobre sus recursos. Eh, Otro factor fue el económico, y este estuvo presente debido a la importancia estratégica del petróleo en la economía internacional. Recordemos que eran tiempos donde ya se empezaba a presentar la guerra, entonces era importante para los países mantener eh, segura la industria petrolera. La expropiación afectó a las inversiones británicas y estadounidenses y principalmente fue generando presiones económicas, así como dificultades de comercialización del petróleo mexicano en algunos mercados. Otro factor fue el social, el cual se vinculó con las demandas de trabajadores petroleros, como ya se mencionó, por mejores salarios, prestaciones laborales, condiciones. La organización sindical y el apoyo gubernamental a estas demandas fueron elementos importantes en el origen del conflicto. Otro factor muy poco mencionado es el jurídico, ya que este se fundamentó en la aplicación del artículo 27 constitucional y en las resoluciones emitidas por las autoridades laborales, así como por la Suprema Corte de Justicia en México. Puede determinarse también que la negativa de las empresas a cumplir dichas resoluciones fortaleció la posición del gobierno para justificar la expropiación. Por último, el factor histórico, que puede observarse en un proceso iniciado después de la Revolución Mexicana para recuperar el control nacional sobre los recursos estratégicos del país. La expropiación petrolera también representó uno de los momentos más importantes de este proyecto, del proyecto nacionalista de Cárdenas. Por otra parte, las variables del tema fueron por una parte la política del buen vecino de Estados Unidos, que fue impulsada por Franklin Roosevelt. A diferencia de las etapas anteriores, esta política se basaba en la desautorización de toda intención de intervenir en los asuntos internos de las naciones latinoamericanas. Por lo tanto, pues buscaba privilegiar la negociación y la cooperación con los países latinoamericanos en lugar de la intervención directa. Gracias a ello, aunque existieron presiones por parte de empresarios estadounidenses, el gobierno de Estados Unidos optó principalmente por la vía diplomática para resolver el conflicto derivado de la expropiación petrolera. Otra variable fueron las tensiones internacionales previas a la Segunda Guerra Mundial. Como se sabe, el contexto internacional de la época pues era que Europa atravesaba un periodo creciente de tensión, de crecientes tensiones debido al avance de Alemania, Italia y Japón ante la posibilidad de una guerra de gran escala. Estados Unidos también tenía interés en mantener relaciones estables con México y garantizar la cooperación continental ante estas tensiones. Esta situación poco a poco fue manteniendo el margen de negociación del gobierno mexicano frente a las presiones externas. Otra variable puede identificarse como la importancia estratégica del petróleo. Ante la aparición de los primeros indicios de la Segunda Guerra Mundial, el petróleo era un recurso indispensable. Por lo tanto,
pues servía para el transporte, las fuerzas armadas de las principales potencias, y por eso pues la expropiación petrolera trascendió el ámbito nacional y adquirió una relevancia internacional, ya que afectaba intereses económicos y estratégicos de diversos actores. Ahora bien, respecto a los resultados de la política interna, podemos decir que la expropiación petrolera permitió que el Estado mexicano fortaleciera su control, un control estratégico sobre un recurso considerado importante para el desarrollo del país. Además, la medida recibió un amplio respaldo de distintos sectores de la población, por lo que fue fortaleciendo políticamente al gobierno de Lázaro Cárdenas. Otro resultado importante de estas acciones fue la creación de Petróleos Mexicanos, mejor conocida como Pemex. A partir de entonces el Estado asumió directamente la administración de la industria petrolera, y era algo que antes se consideraba principalmente en manos de compañías extranjeras, pero el Estado la expropió, entonces pasó a ser directamente un problema del país. Sin embargo, también es importante señalar que el conflicto no terminó de inmediato. Aunque la expropiación se decretó en 1938, las negociaciones sobre las indemnizaciones siguieron todavía durante muchos años e incluso alcanzaron administraciones posteriores. A pesar de ello, el gobierno mexicano logró conservar el control de la industria petrolera y consolidar uno de los principales objetivos del nacionalismo revolucionario. Pero en cuanto a los resultados para la inclusión de México como actor en la sociedad internacional, la expropiación petrolera puede explicarse puede decirse que permitió que el país proyectara una imagen de mayor autonomía frente a las potencias extranjeras. A pesar de las presiones diplomáticas y económicas derivadas de la medida, el gobierno mexicano logró sostener una postura fuerte y defender el principio de soberanía sobre sus recursos naturales, y también logró fortalecer su posición como un actor con mayor capacidad de participación y negociación dentro de la sociedad internacional. Además de esto, la capacidad de negociación mostrada por México durante el conflicto fortaleció su presencia en el ámbito internacional. El gobierno mantuvo el diálogo con Estados Unidos y el Reino Unido sin renunciar a la expropiación, lo cual pudo demostrar que podía defender sus intereses nacionales mediante mecanismos diplomáticos. Por otra parte, también la actuación de México coincidió con varios de los principios que caracterizaban posteriormente en la política exterior, eh, como por ejemplo la defensa de la soberanía, la no intervención y la igualdad jurídica de los estados, que hoy en día pues, son principios básicos de la política exterior mexicana, y esto contribuyó a fortalecer su prestigio internacional y a consolidar una imagen del país que es dispuesto a tomar decisiones propias aún frente a la presión de actores más poderosos. Y bueno, como conclusión del tema de la exposición, podemos decir que la expropiación petrolera de 1938 sí contribuyó al desarrollo y consolidación del Estado mexicano. Esta acción permitió fortalecer la autoridad del gobierno sobre los recursos estratégicos del país. También reafirmó la aplicación del artículo 27 constitucional y digamos que sentó las bases para que el Estado asumiera un papel más activo en sus sectores estratégicos de la economía. También las razones que explican esta acción de política exterior no pueden reducirse únicamente a un conflicto con empresas extranjeras. Como se analizó a lo largo de la exposición, también existieron factores políticos, económicos, sociales, jurídicos o hasta históricos que influyeron en la decisión del gobierno de Lázaro Cárdenas. Entre ellos también puede decirse el apoyo a las demandas de los trabajadores petroleros, la defensa de la soberanía nacional y la intención de consolidar un proyecto de desarrollo con mayor autonomía frente a intereses externos. En cuanto a los conocimientos adquiridos, esta actividad me permitió comprender de manera más precisa cómo se desarrolló la expropiación petrolera de 1938
y las consecuencias que tuvo para México, tanto para México como para las relaciones con otros países. Porque recordemos que, bueno, en el año 1938, pues aún el país permanecía en cierta inestabilidad, ya sea por la revolución, por algunas otras demandas que se iban incorporando poco a poco a la Constitución. Y bueno, esto, digamos que este proceso permitió, eh, al, permitió a México sentar sus bases para lo que hoy es, lo que hoy conocemos, los principales principios que principalmente se estudian en, en esta asignatura. Entonces también me permitió analizar un acontecimiento histórico desde una perspectiva de política exterior, lo cual resulta especialmente importante para una formación en el caso de esta licenciatura de Relaciones Internacionales, porque pues, nos demuestra cómo los procesos internos pueden tener repercusiones en un ámbito internacional. Por otra parte, uno de los principales obstáculos que presenté para esta actividad en específico fue que como es un tema muy documentado, un tema en el que existe mucha información, pues eh, tuve que escoger lo que realmente me funcionaba, lo que realmente eh, tenía que ir acomodando poco a poco, lo que, lo que se iba tratando, ¿no? Con los factores y variables y demás. Eh, entonces, pues tuve que escoger entre tanta información, pues lo que realmente era esencial para el trabajo y evitar o incluir datos que no aportaban directamente a este análisis. Otra pues fue la extensión de la actividad, también se me hizo un poco pesada, pero pues la organización del trabajo por etapas, fui haciéndolo como 4 días, poco a poco, en ratos, por mi trabajo no pude entrar de lleno a este trabajo, pero, pero pude avanzar de manera gradual hasta completar cada uno de los apartados. Eh, pero bueno, de todos modos, el tema me pareció muy interesante, sobre todo analizarlo desde una perspectiva de política exterior. Y bueno, de mi parte sería todo por esta exposición. Muchas gracias por su atención.